La palabra del Señor, hermanos, nos habla en esta hora. Les decía yo hace un rato que el tema, no sabéis que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y no es una palabra que yo lo estoy diciendo por quererlo decir. Esta palabra el Señor me lo había revelado en una visión. Me decía que esta palabra lo tenía que predicar. No la había terminado de sacar, pero sí lo tenía ya archivado parte de esta palabra. Dice: habemos hoy en día muchos matrimonios. Quizás ustedes van a decir que no soy la indicada para hablar de este tema, pero no somos buenos. Todos los que predicamos en este lugar es por la misericordia de Dios, no porque nosotros somos profesionales, sino porque ha sido la gracia y la misericordia del Señor es que nos permite predicar su palabra, porque nosotros le fallamos todos los días de muchas formas. De muchas formas le podemos fallar al Señor. Dice la palabra del Señor que vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Si algunos han leído en aquel entonces, cuando Moisés escribió la carta, el libro de Éxodo, decía que permitía al hombre divorciarse de la mujer, o sea, repudiar a su mujer. Si usted ya no quería estar con esa mujer, le podía dar el papel de divorcio, repudiarla y mandarla a su casa, por decirlo así. Si la mujer en aquel entonces traicionaba al esposo con otro hombre, la apiedraban y la mataban. Así dice la palabra del Señor. No les puedo decir qué decía, así dice la palabra del Señor. Pero cuando el Señor Jesús vino y cambió todo eso, el Señor recalcó en su palabra y dijo que hasta que la muerte nos separe de nuestros esposos, de nuestras esposas, allí nosotros nos podemos separar. El versículo 5 dice: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En Génesis, cuando el Señor vemos el principio de la tierra, Dios crió a Adán y Eva y les dijo que ellos dos, que la mujer había salido de la costilla de Adán y por lo tanto el Señor los unió, porque era el principio de la tierra. Los unió, no les dijo: bueno, váyanse a vivir con la suegra, váyanse a vivir con la mamá. Los mandó para que ellos dos hicieran sus vidas. Dice la palabra del Señor: por eso dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Los dos, a veces decimos, o yo a veces he dicho, cuando nosotros nos casamos con mi esposo, yo le decía: ¿dónde vamos a vivir, amor? Le decía yo: pues ni con su mamá, ni con la mía, ni con sus hermanos, ni con mis hermanos. Nosotros vamos a ver si comemos o no comemos, si nos matamos o no nos matamos, si nos peleamos o no nos peleamos. Nosotros tenemos que aprender a resolver nuestros problemas, me dijo él. Y es algo que yo he dicho, es cierto. ¿Por qué? Porque a veces viviendo entre familia, interviene la familia en los problemas, en los conflictos del matrimonio. Nosotros como seres humanos cometemos errores, pero tenemos que aprender a arreglar también los errores que nosotros cometemos. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso quiere decir que usted pudo haberse casado en el civil y en un futuro le puede ir mal y usted va a decir: yo me voy a divorciar de ella, más adelante tomaré una mujer, ya no quiero vivir con ella. La palabra del Señor dice que hasta que la muerte nos separe. Claro, nosotros podemos divorciarnos legalmente, pero hemos hecho una promesa que hasta que la muerte nos separe. Dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo. Yo no sé cuántos de acá cuando se casaron les dieron una enseñanza de matrimonio. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, a mí nos dieron la enseñanza con mi esposo y nos recalcó una pastora y un pastor nos dijo: ustedes van a tener muchos problemas en el matrimonio. Puede llegar un momento que bien sea el hombre, puede abrirle la puerta al enemigo, puede llegar un adulterio a sus vidas, puede llegar un engaño, una traición, pero acuérdense, la promesa lo han hecho con Dios, no lo hicieron con el hombre, no lo hicieron con la mujer, y la promesa es:
no pueden vivir juntos, se pueden divorciar, pero no se pueden volver a casar. Nos decía en ese entonces el pastor, y yo le decía en una ocasión, pero Moisés permitió el divorcio, pero es por la dureza del hombre y de la mujer que querían hacer lo que ellos querían hacer, decía él. Entonces yo le preguntaba, si un dado caso que a mí me fuera mal en el matrimonio, no me puedo divorciar. Si te puedes divorciar, pero no te puedes volver a casar, le tienes que ser fiel a tu esposo hasta que la muerte te sorprende a ti o le sorprende a él. No te puedes volver a casar antes de eso, me decía el pastor. Y yo me quedé un poco confundida. En otra ocasión, igual en la otra enseñanza nos decía lo mismo. Un día yo le preguntaba al Señor y el Señor decía lo mismo, que esta palabra no ha pasado. Acuérdense que la palabra del Señor se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿O ustedes qué opinan? Aquí hay personas de una madurez más que yo, una experiencia más. Hermano Alejandro, ¿usted qué opina? ¿Se puede volver a casar una persona que se divorcia, sí o no? No se puede, hermano, porque tenemos lo que decimos, como dice usted, la enseñanza, pues yo también por católico, pero siempre los católicos tienen una enseñanza también, cómo vivir y no se puede divorciarse uno. Como dice usted, hasta la muerte no se separa. Y eso es lo que decía el Señor. El Señor me daba este mensaje hace unos días y yo le preguntaba al Señor y Él decía que muchos estaban confundidos y han tomado toda la palabra que está escrita en esta sagrada Biblia. Se tiene que cumplir, pero el Señor vino y recalcó y dijo que por la dureza del corazón del hombre, en pocas palabras, en aquel entonces el hombre quería hacer lo que quería hacer y la mujer quería hacer lo que quería hacer, y Moisés, para no llevarles la contraria, permitió la carta de divorcio. Pero en el Evangelio de San Mateo vemos que el Señor dijo que no se puede separar. Nos podemos separar, pero si un dado caso, le pongo un ejemplo, que yo el día de mañana me llego a divorciar de mi esposo, me puedo divorciar legalmente, pero le tengo que ser fiel a él como si yo estuviera casada. No me puedo volver a casar, porque entonces yo estaría viviendo en adulterio. Yo le estaría fallando a Dios. Y si Él el día de mañana se divorcia de mí y se casa, yo le seguiré siendo fiel. Pero si Él se casa, entonces Él estaría viviendo en adulterio. Así dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor quiere que nosotros entendemos? Porque quizás llega un momento que nosotros llegamos a tener problemas en el matrimonio, en nuestras vidas, para los casados y para los que no están casados, que sepan cómo atenerse para el día de mañana cuando usted se va a casar. Piénselo bien. Por eso dijo Pablo que es mejor no casarse. Pablo recomendó a los jóvenes que el que tiene don de continencia, que no se case, que se quede como él. Si vemos en todas las cartas de Pablo, nunca vamos a ver la esposa de Pablo. Pablo estuvo soltero hasta que la muerte lo sorprendió. Pero todos hoy dicen, yo no soy Pablo, yo quiero una mi esposita. Algunos dicen, yo quiero una mi mujercita por ahí. Dice el Evangelio de San Mateo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí nos habla la palabra del Señor. Si usted ve, no dice que Adán le pidió el divorcio a Eva. Al principio Dios crió a la pareja, Adán y Eva, y no hallamos un versículo en donde dice que a ellos les fue mal, que se divorciaron, que sí dice que Adán tuvo otros hijos y que tuvo otra mujer, pero supongo yo que Eva ya había muerto cuando eso pasó. Porque no dice que Adán se volvió a casar, sí dice que tuvo otros hijos, pero muchos hemos leído la palabra del Señor. Algunos he visto yo que dicen también que Eva tal vez falleció y Adán tuvo otros hijos, tal vez con otra mujer, pero no dice que se divorció.
divorció de Eva. Por eso el Señor recalca en su palabra. Y versículo 8, y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adulterará. Y el que se casa con la repudiada, adulterará. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Por eso a los jóvenes que están aquí, así dice la Biblia, pero si la mujer le falló al hombre, el hombre tiene derecho a casarse con otra mujer, porque la Biblia lo dice: ni un hombre podrá vivir sin mujer, ni la mujer sin el hombre. Y el hombre que abandonó a su esposa y se casó con otra, ahí sí, ahí habla la repudiada, porque el hombre estando casado y lo dejó con familia por casarse con otra, ahí sí ya van sobre dos matrimonios. Ese es lo peor, dice. Pero por ejemplo, como que una comparación en mí, yo hubiera abandonado a mi esposo, yo lo hubiera abandonado por irme con otro. Mi esposo tenía el derecho y yo también tenía el derecho a darle el divorcio, porque la Biblia dice que el hombre no puede vivir solo, tampoco la mujer. En la Biblia está, hermano. sí, le puede dar el divorcio. Le hace entender a uno. Sí, le puede dar el divorcio, hermana pastora, pero no se puede volver a casar. Bien, hermana, está, pero no me acuerdo en qué lado de la Biblia está. Dice: el hombre no puede vivir sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. El hombre tiene derecho de una mujer, también la mujer de un hombre. Y eso está claro bíblicamente. Ahora, el hombre abandonó a su esposa por irse con otra. Ese es ahora el peor pecado que hay. Pero si al menos el hombre fue abandonado, la mujer abandonó a su esposo, ahí sí, ya es muy diferente. Hermana Zoila, Porque no he encontrado. háganme el favor de leer Romanos 7, 1 en adelante, y ahí está la respuesta exactamente. Vamos a ir conforme la palabra, hermano Pablo. Aquí. Vamos a ir. Yo le estoy diciendo a base bíblica. Por eso háganme el favor de leer Romanos 7, 1 en adelante, y ahí te va a dar cuenta de que realmente, que con ustedes debe hablar base bíblica. Por eso léame Romanos 1, 7. Vamos a ver lo que dice la Va, palabra, hermano. léalo. Al final vamos a ver quién tiene la 1:7. Va, Romanos 1, 7 en adelante, léalo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, 1:7. Sí, Romanos 1, perdón, Romanos 7, 1. Perdón. Romanos 7, 1, lea. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Vive, léalo. Porque la mujer casada está sujeto por ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella puede libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere de otro marido, no será adúltera. Eso es lo que yo hablaba, de que si la hermana o el hermano es viudo, tiene derecho de volverse a casar. Pero mientras que el esposo o la esposa vive, no nos podemos volver a casar. Y acuérdate de que Pablo dice, si algunos cometieran adulterio, es libre y es dicho de reconciliarse, está diciendo. No está diciendo separado, es de reconciliación, es pedir perdón a la persona que falló, porque mientras que la persona vive, no tiene derecho el hombre de casarse. ¿Por qué? Porque está sujeta a la ley. A la hora que usted le da la carta de divorcio a la mujer, es culpable usted porque está violando la ley que usted le prometió a Dios. Porque a la hora cuando usted le da la carta de divorcio, es culpable que esta persona se vaya al infierno.
a la hora que usted no le va a dar carta de divorcio a él o a él, si él se casa, usted ha librado su alma porque usted no está alcahueteando el pecado de él. Pero a la hora si usted le da la carta de divorcio a él, es culpable usted porque usted está decidiendo que esa persona se vuelva a casar y es culpable usted porque está vendiendo la dignidad con Dios. Sí, porque como predicadores, yo le puedo poner un ejemplo. Hace unos meses un hermano me decía, hermana, usted que predica, ¿qué me puede decir? ¿Me puedo volver a casar, sí o no? Me decía, ¿por qué motivo? Le decía yo. Hermana, yo soy viudo, mi esposa murió hace un par de años. El problema es que ninguna mujer me acepta con mis 6 hijos, me decía él. Y yo le decía, ¿por qué no te casas entonces? Le decía yo. Y él me decía, es que la mujer con la que yo vivo, la mujer con la que yo vivo es casada y no le pueden, ella no se puede casar conmigo. Mi pastor vino y me dijo, no te permito venir a mi iglesia mientras que tú estás con esta mujer, porque a causa de ella tú vives en adulterio, le decía a su pastor. Y yo le decía, usted dice que yo me puedo casar porque mi pastor no me permite casarme con ella, yo soy viudo, me decía. Pues yo te puedo decir que no te puedes casar también, porque la palabra dice que tú no te puedes casar con una mujer divorciada, le decía yo a él. En pocas palabras, hay pastores que tienen el temor de Dios, y si usted es divorciado, yo no te puedo casar porque tú le tienes que ser fiel a tu esposa. Eso es lo que nos manda el Evangelio de San Mateo. Pablo dijo en una de sus cartas también que es mejor que nos reconciliemos con nuestras parejas si alguno de nosotros falló. Dice la palabra del Señor, vamos a seguir viendo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Vamos a ver también aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 18. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 18. Me confundí de Evangelio, hermanos. Creo que este está en Marcos 5, 18. ¿Saben lo que dice San Marcos capítulo 10, versículo 2? Dice la palabra del Señor. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos son una carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada a su marido se casa con otro, comete adulterio. Aquí dice la palabra del Señor que si yo me pongo, por ejemplo, si yo me llego a divorciar de mi esposo y me vuelvo a casar con otra persona, yo estaría viviendo en adulterio. Pero si mi esposo no se casa y se quede guardándome fidelidad, él habrá librado su alma porque él no vivió en pecado. Pero si yo me vuelvo a casar, estaría viviendo en adulterio, hermanos, aunque estuviera casado, porque por ley le tendría que ser fiel a mi esposo hasta que la muerte me separa de él.
su carta acerca del divorcio. ¿Sabe? El Señor quiere que nosotros tengamos temor de Dios. Si el día de mañana usted es tentado, acuérdese antes de divorciarse que no se va a poder volver a casar, que le tendrá que ser fiel a su esposa, a su esposo, hasta que el Señor venga, hasta que la muerte los lleve a uno de los dos. Primero de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separara y quedase sin casarse o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente en ella, consiste en vivir con él, no la abandone. Y si su mujer tiene marido que no sea creyente, que consiste en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pablo dice que nosotros tenemos que estar con nuestros esposos. Pablo no dice acá, puede divorciarse el hombre. Pablo dice en su carta que nosotros tenemos que estar unidos en matrimonio. Mando yo, no decía Pablo, sino que a través de la inspiración del Espíritu Santo, el Señor le decía a Pablo que le tenemos que ser fiel a nuestros esposos. Usted me va a decir, yo me voy a casar 3 años y me divorcio y me busco otra. Piénselo bien, porque si usted piensa divorciarse, ¿qué cuenta le va a entregar al Señor? Nosotros podemos cantar, predicar y servirle a Dios, pero si le fallamos con el adulterio, es en vano todo lo que nosotros haríamos. Hay una palabra, dice que si Jehová no edificara la casa, es en vano los que la trabajan. Y toda nuestra obra sería en vano lo que nosotros estuviéramos haciendo. Para servirle a Dios se sufre en esta tierra, pasamos procesos, pero si nosotros en unas cosas estamos bien y en otras le fallamos a Dios, ¿cómo vamos a terminar? Un día le vamos a decir al Señor, yo prediqué, yo canté, pero el Señor nos va a decir una cosa, no hiciste, serle fiel a tu esposa o a tu esposo. Cuando él o ella algún bebía, te casaste con otra, viviste en adulterio. Esa palabra el Señor nos la va a decir cuando un día vamos a pasar lista. Vamos a ver ahí mismo en el versículo 39 lo que nos habla la palabra del Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero su juicio dichosa será si se quedare así, y no pienso también que yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí nos habla Pablo a través de su carta que es mejor que nosotros le seamos fiel a nuestros esposos. Dice, su marido vive, pero si su marido muriere, si nosotros fuéramos viudos, o yo fuera viuda, usted fuera viudo, tiene el derecho de volverse a casar. ¿Por qué? Porque su esposo ya no vive en esta tierra, dice la palabra del Señor. Pero mientras que su esposo vive, usted está por ley y por respeto, le tendrá que ser fiel hasta que el Señor venga. En una ocasión me decía una pastora, yo paso muchos procesos con mi esposo y le pedí al Señor una salida. El Señor me dio una salida y me dijo, te puedes separar de él, pero no te puedes volver a casar, me decía el Señor. Le tendrás que ser fiel hasta que yo los lleve a uno de ustedes. Mi esposo en una ocasión vino y me dijo, quiero el divorcio, ya no quiero vivir contigo, me dijo. Y yo le dije, bueno, saquemos una semana de ayuno para ver a quién se lleva el Señor. Si tú te quieres casar, me va a llevar el Señor a mí. Entonces serás viudo y serás libre de casarte. Así yo no quiero, le dijo el esposo a ella. La pastora me decía, eran dos cosas. El Señor se lo iba a llevar a él porque él se quería casar, me dijo. Y él tiene que estar sujeto a mí mientras que yo vivo.
Y igual que él, me decía ella, y yo entendí y he entendido que la palabra del Señor nos dice que nos podemos divorciar, pero no volvernos a casar. Eso nos manda la palabra del Señor. No lo digo yo por quererlo decir, no tengo nada en contra de nadie. Aclaro, si hay algo que no les gusta de la palabra del Señor, me pueden reclamar, me pueden decir, hermana, así no dice la palabra del Señor. ¿Sabe? Nadie nos puede engañar si nosotros leemos la Sagrada Escritura. A usted nadie le va a poder decir, dice el Señor, cásate, eres libre de casarte. Pero si la palabra nos dice y nos enseña que no nos podemos casar, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a la persona o le vamos a creer al Señor Jesús que nos dijo que le teníamos que ser fiel a nuestros esposos o esposas hasta la venida del Señor o hasta que la muerte nos separa? Ahora, si usted se quiere casar, pídele al Señor que se lleve a su esposa. Pero puede ser que el Señor se lo va a llevar a usted para que ella se consiga otro esposo. Dice la palabra del Señor, vamos a ver en Romanos 7, capítulo 3. Así que en esta vida el marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Aquí vemos lo mismo que veníamos leyendo, que si usted, su esposa o su esposo ya no está en esta faz de la tierra, usted puede volverse a casar, pero mientras que el hombre o la mujer vive, le tenemos que serle fiel hasta que la muerte nos separe, bien sea que se vaya él o nos vamos nosotros primero. Le tenemos que seguir siendo fiel, aunque usted me diga, él no se merece que yo le sea fiel porque él me traicionó, porque él me engañó. Pero si usted ama a Dios, tiene que amar su palabra. Si usted quiere su salvación, tiene que pensar antes de hacer las cosas, que puede perder su alma por estar con una persona equivocada. Dice la palabra del Señor, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto en la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otros que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, levantando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquellas en que estábamos sujetos, a modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, no bajo el régimen del griego de la letra. Antes, en la ley de Moisés, estaba permitido casarse con otra mujer. Antes, aquel hombre adúltero, aquella mujer que adulteraba, la mataban a piedras, dice la palabra del Señor. Así eso no es así. Amén. ¿Saben? Yo muchos, no sé cuántos leen sus Biblias, pero a mí me gusta leer a veces y guardar algo de lo que yo leo. A veces no me sé todos los versículos, pero sí guardo algo de lo que yo leo. Trato de acordarme de lo que yo leo. ¿Por qué? Porque esto nos va a edificar a nuestras vidas. Porque el día de mañana puede venir alguien a hablarnos y a decir, hablarnos bonito. Mira, tu esposo es así, es aquí, es allá, cásate conmigo. Usted le va a decir, no, porque voy a perder mi salvación, porque estaría viviendo en adulterio. Sea como sea su esposa o su esposo, usted le debe respeto mientras usted le sirve al Señor. Vamos a ver por último Hebreos capítulo 13, versículo 4. El tiempo va rapiditos, hermanos. Dice, honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí nos habla la palabra del Señor de que un día el Señor nos va a juzgar según nuestras obras. Si usted hizo algo incorrecto delante de Dios, un día el Señor le va a pedir cuentas. Yo a veces le digo a mi esposo que en el matrimonio tenemos que tener temor de Dios en todo momento. Porque hay cosas, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo hablaba hace unas semanas con un varón que me decía muchas cosas y yo le
sentidos, usted ya adulteró, usted ya le falló a Dios. Usted con ver a la hermana y dijo, ah, qué bonita la hermana, y ya le falló al Señor, ya adulteró, porque sus pensamientos ya pensaron otra cosa. Si usted vio a un hermano y lo vio ya con otros ojos carnales, ya adulteró, dice la palabra del Señor. No lo digo yo, dice la palabra del Señor, que nosotros con nuestros ojos le fallamos al Señor. Con ver nosotros le fallamos al Señor. El tema del mensaje, sabéis que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, y allí terminamos, hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí dice la palabra del Señor que no entraremos en el reino de los cielos si no somos infieles a nuestros esposos, a nuestras parejas. Tenemos que tener temor de Dios, tenemos que tener temor en su casa, tener temor de todo. Antes de que usted le vaya a fallar a Dios, piense cómo le va a fallar al Señor. Tenga temor del Señor. Antes de que usted haga algo indebido, acuérdese de su Creador. Acuérdese de que usted está fallando a Dios y que puede estar muriendo espiritualmente.